Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se escribía el código de variables antes de que pudiéramos usar var. La incorporación de var a Java es relativamente reciente, no tan reciente, pero lo que sí es cierto es que muchísimo código se alcanzó a escribir antes de que existiera la opción de utilizar var, y es código que van a encontrar en libros, en internet. Entonces me parece muy importante que puedan hacer como sí, el entendimiento de, claro, este código no usa var, pero pues también lo entiendo. Entonces volvamos a nuestro ejemplo de hipotenusa, y la firma obviamente no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero entonces acá sí, podríamos escribir var cuadrado de A, pero lo que hacían antes es que tenía que ser explícito en el tipo de dato, de variable que iba a crear, ¿no? Entonces tenía que escribir que era de tipo double, y tenía que escribir aquí que era de tipo double, y aquí tenía que escribir suma de los cuadrados igual a cuadrado de A más cuadrado de B, y aquí return math.sqrt de suma de los cuadrados. Y efectivamente comprobemos que no estoy modificando nada, y efectivamente la hipotenusa está calculando correctamente los valores, ¿sí? Entonces la gran diferencia de antes y ahora es esta, ¿sí? Antes van a ver que las variables tienen el tipo de dato en vez de la palabra var. Los tipos de datos son los mismos tipos de datos que ustedes ven en los parámetros y en los valores de retorno, entonces digamos ahí no hay ninguna diferencia, pero antes había que ser explícito en el tipo de dato de la variable, ¿sí? Como les contaba, lo que busca ahora var es decir, es que no importa ser específico cuando declaro la variable, porque el valor es el que me ayuda a saber si la variable es de tipo double o no. Entonces, sí, la única diferencia es eso, ¿sí? Si ven código en internet o tal vez conocen a alguien que lleve mucho tiempo haciendo código, es probable que vean, ¿sí?, métodos en que efectivamente en vez de usar var, pues utilizan el tipo de dato explícitamente. Funciona igual, no modifica en nada el comportamiento de la función, simplemente pues antes no, el lenguaje no estaba preparado para hacer esa deducción de los tipos de datos a partir del valor. En mi experiencia, siempre es recomendable que utilicen var. No hay ninguna razón y justificación para que ustedes, que digamos, decidan no utilizarla. Eh, la ventaja más grande que tiene es que, de nuevo, ¿no?, todas las variables se alinean en su nombre. En este caso, pues todas eran de tipo double, por lo tanto ya estaban alineadas, pero es normal que tengamos en algún método una variable de tipo string, y después una variable de tipo int, y después una variable de tipo boolean, y eso sí pues se ve muy feo. Hagamos una prueba, por ejemplo, ¿sí? Entonces supongamos que yo tengo una función cualquiera, entonces sí, aquí escribo una función, un string, y pues supongamos que esto tiene un valor significativo, después un int para decir un número, y digamos que esto es 1, y después double otro número y es 1.0, y un boolean, y este es un
predicado. ¿Sí? Y obviamente supongamos que esto de alguna manera opera esos valores y hace alguna cosa importante. Entonces, si se dan cuenta, pues todos los identificadores están como en un trencito, hay que mover un poco la cabeza y aunque no lo crean, eso es significativo. En cambio, si yo puedo usar var, ¿sí? Todos los nombres de las variables me quedan alineaditos. Entonces, en mi experiencia, no hay una buena razón para no utilizar var, pero en programación a veces es importante, ¿sí? Es difícil que en la vida de un programador uno experiencie todos los contextos y todas las razones. Entonces, bueno, si alguna vez, por alguna razón, ustedes creen que el código no es suficientemente legible, entonces mi recomendación es no mezclen las cosas. O siempre usen var o no utilicen var. Hay una manera que me parece superior de tener que usar var string acá. O sea, si yo quisiera ser explícito, yo lo que haría es poner el tipo de dato acá. Eso se puede hacer. Y de nuevo, si creo que el tipo de dato es importante por alguna razón, digamos que en programación hay conceptos que no vamos a ver en este curso, en donde tal vez de alguna razón es importante que yo asegure que un tipo de variable es algo. Entonces, bueno, ¿sí? Traten de no mezclar, pero si quieren dejar claro cuál es el tipo de dato, yo creo que la mejor forma es esta. Pero de nuevo, para lo que vamos a hacer en este bootcamp, mi recomendación total es, nada, siempre utilicen var y acostúmbrense simplemente a, pues el valor de la variable es lo que me determina qué tipo de variable es. Eso es muchísimo mejor que tener que sí, cambiar los identificadores, pues agregarle una palabra larga y a veces corta a los identificadores. Entonces, bueno, esa es la historia de cómo se ve el código sin var. Como les digo, es muy probable que vean código. Pero bueno, sí, entonces si encuentran código en alguna parte que tiene estos, pues los tipos de variable específicos y los quieren usar en su código, simplemente acuérdense que pues si decía string, pues cámbienlo por var, si decía int, cámbienlo por var, no hay ningún problema. Y para otro lado, ¿no? Si en algún momento, por alguna razón, tienen que coger código de ustedes y tal vez se lo van a mostrar a alguien que no conoce var o algo, pues simplemente, acuérdense, le pueden cambiar var a el tipo de dato y ya es fácil de intercambiar en ese sentido. Entonces, bueno, eso es lo que quería enseñarles sobre el código antes de var, y ahorita vamos a ver algunos cuidados que es importante tener con var y con las variables de tipo double.